Spotify. Om Radio Podcast. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Linares, soy psicólogo clínico del Hospital Universitario de Puebla. Agradezco a Om Radio la oportunidad que nos brinda para poder comunicarnos y poder charlar brevemente sobre estas situaciones que en estos momentos de crisis nos han afectado a todos emocionalmente. Hoy hablaremos sobre la culpa. Este sentimiento que es negativo, ¿sí?, y que es desadaptativo cuando en general va acompañado de estas emociones displacenteras como la tristeza, la angustia, la frustración, la impotencia o un remordimiento por acciones cometidas en el pasado. Este sentimiento desadaptativo nos puede afectar en los diferentes niveles de nuestra vida, desde el comportamiento, desde el pensamiento y las emociones. Se ha formado a través de estereotipos que nos han dejado durante nuestra educación con nuestros padres, en la escuela, en la sociedad. Este sentimiento negativo pues aparece cuando hacemos algo mal, cuando hemos adquirido una estrategia no adecuada para poder solucionar los conflictos que día a día vamos enfrentando. Pero a veces también esta culpa nos ayuda a tomar conciencia. Es una culpa adaptativa, ¿sí? En ocasiones el sentimiento de culpa pues se apodera de nosotros ante circunstancias cotidianas, aunque no haya una razón concreta para asumir esa culpa. Sin embargo, se convierte en algo que es muy perjudicial. La culpa, entonces, sucede cuando algo se hizo mal, ¿sí? Algo que se hizo que nos está generando esta culpa porque tomamos una mala decisión, porque no supimos solucionar el conflicto como nosotros lo hubiéramos deseado. También puede surgir la culpa cuando perdemos algo. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido o ante la pérdida de objetos. Sentimos culpa por no habernos responsabilizado, por no haber asegurado la adecuada convivencia, por no haber asegurado una adecuada relación o la seguridad de los bienes. También surge la culpa ante los impactos amenazantes que nos generan traumas, ¿sí? Es decir, cuando generamos quizás de manera inconsciente el que nos hayan asaltado o el que hayamos perdido algo valioso. La culpa puede funcionar como de manera adaptativa. Su función es reconocer los errores y poner en marcha conductas de ajuste y reparación. En este caso, la culpa nos ayuda a no transgredir ciertas normas y códigos éticos. Digamos que enciende una luz de alarma. Es un aviso que nos previene de cometer errores que podrían tener grandes consecuencias. Esta culpa desadaptativa es la que por su intensidad y frecuencia es fuente de dificultades y desórdenes emocionales. Está incorporada a muchas de nuestras dificultades emocionales. Y en muchas otras ocasiones no es fácil identificar si es el origen o la consecuencia. En muchas ocasiones la culpa puede funcionar como ambas cosas, como el origen o como la consecuencia. Este sentimiento, en general,
va acompañado de emociones displacenteras como la tristeza, la angustia, la frustración, la impotencia o el remordimiento, entre otras más emociones. Y además conlleva pensamientos reiterativos e improductivos. Funciona de un modo diferente según su origen en el tiempo. Así podemos sentir culpa por algo que hicimos o no hicimos en el pasado, algo que no estamos o estamos haciendo en el presente, también algo que vamos o no vamos a hacer en el futuro. Este es un mecanismo en el que a partir de un acto u omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta, incluso de nuestros pensamientos, y dictaminamos que hemos cometido un error y por lo tanto entonces debemos tener un castigo. Cuando sentimos culpa ante una acción u omisión, somos nuestros propios jueces. Realizamos el dictamen de culpabilidad y finalmente nos aplicamos el castigo que generalmente repercute en emociones displacenteras. Es importante destacar que en este mecanismo que la interpretación que hacemos de la acción u omisión y el grado de importancia, es decir, la valoración que hacemos de ello, son decisivos en el sentimiento de culpa. Así, en este proceso, tenemos un juez implacable, con tendencia a declararnos culpables y que suele imponer castigos demasiado rigurosos. Estos jueces somos nosotros mismos, que además nos enjuiciamos. Es importante destacar en este mecanismo que la interpretación que hacemos de la acción u omisión y el grado de importancia, es decir, la valoración que hacemos de ello, son decisivos en el sentimiento de culpa. Los juicios que hacemos sobre nuestros actos y que provocan un sentimiento de culpa son ideas y no tienen por qué ser reales. El sentimiento de culpa surge de un proceso subjetivo, imaginario, es decir, está determinado por nuestra interpretación y valoración de los acontecimientos que enfrentamos día a día. Este sentimiento de culpa desadaptativo aparece cuando con nosotros mismos actuamos como jueces severos, valorando nuestros actos de modo inflexible e impartiendo un castigo excesivo en forma de intenso malestar emocional. Hay algunos aspectos psicológicos que intervienen e influyen en el sentimiento de la culpa. Por ejemplo, el perfeccionismo. Cuando de manera obsesiva tratamos de resolver los conflictos o las tareas cotidianas y que a veces no tenemos las habilidades, no hemos desarrollado estas habilidades para poder resolver de la mejor manera estas situaciones que enfrentamos. Sin embargo, como queremos hacerlo puntualmente y obsesivamente, caemos en el perfeccionismo generándonos culpa. La autoestima, aquel valor que nos proporcionamos, aquel conocimiento y aceptación que tenemos de nosotros mismos, también se ve afectada por la culpa. La autoconfianza, al no tener una estrategia adecuada para solucionar conflictos, entonces sentimos que somos malos y que no podemos tomar decisiones adecuadas. Esto hace que perdamos la confianza en sí mismos, la regulación emocional. Conocer las emociones que experimento día a día, ¿sí? Conocer y saber expresar estas emociones es muy importante para no estar reprimidos y no generar culpa de estas emociones. También existe la rumiación o pensamientos desadaptativos, ¿sí? Pensamientos con estos conceptos del hubiera, del tendría y del debería, que son conceptos inflexibles, absolutos, que no nos dan o no nos permiten generar opciones para poder resolver los conflictos. De ahí que la culpa sea tan destructiva. En la mayoría de las ocasiones, no hay un hecho objetivo como tal que inicie la secuencia en la persona para sentirse culpable por lo que ha ocurrido o ha dejado de ocurrir. Ahora bien,
Cuando no existe un hecho objetivo, sino solo la interpretación y juicio propio de cada uno, es cuando la culpa no sirve para nada, salvo para machacarnos, para hacernos daño. Entramos en un bucle o en una espiral emocional negativa, que no es nada productiva, que solo bloquea y paraliza nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y nuestras emociones. Cuando existe un hecho objetivo y tangible, la culpa aquí ya deja de ser tal y pasa a ser responsabilidad. Tiene una función: reparar y aprender de ello, para que con experiencias futuras parecidas no se repita la misma conducta, el mismo acto o el mismo pensamiento. Para trabajar la culpa hay que entender que es un mecanismo en el que a partir de un acto u omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta, incluso de nuestros pensamientos, y dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos de tener un castigo. ¿Cómo es que podemos trabajar esta culpa desadaptativa? Primero, reconocer la culpa para saber si efectivamente soy responsable o no soy responsable del acontecimiento que ha generado el problema. Debo aceptar que puedo cometer errores. No tengo las suficientes habilidades o herramientas para poder resolver las situaciones que enfrentamos cotidianamente. Debo saber expresar la culpa, es decir, debo ser asertivo para poder expresar lo que siento, para poder decir no en el momento adecuado y poderme dirigir de una manera directa, clara y respetuosa. También aceptar la asertividad del otro. Debo tener cuidado con estas distorsiones cognitivas, como el hubiera, el tendría y el hubiera, que son absolutistas y que no nos permiten ser flexibles ante las situaciones. Debo aprender a modificar mis creencias, ¿sí? Este sistema de creencias que en ocasiones nos generan más conflictos, más dificultades para poder generar una estrategia adecuada. Y el perdón y la reparación del daño. Es una forma de cómo trabajar la culpa y entonces estar sanando emocionalmente. Algunos consejos que son esenciales para poder liberar la culpa son que debemos identificar la conducta que nos produce la culpa. Pensar qué es lo que nos hace sentir culpables para poder detectarlo. Debemos aceptar que los errores forman parte de nosotros mismos. Son la clave del aprendizaje y del cambio, no un signo de torpeza o fracaso. Aprendemos de los errores. Eso es algo que experimentalmente todos vivimos. Debemos pensar que no se puede ser perfecto en el cumplimiento de normas, sobre todo cuando tenemos la tendencia a exigirnos más de lo que podemos dar. Debemos expresar verbalmente cómo nos sentimos. Debemos aprender a expresar ese arrepentimiento ante el error cometido. Debemos solicitar el perdón por haber causado daño. No solo muestra tu arrepentimiento, sino también haz saber que solicitas el perdón por el daño cometido. Debemos reparar el daño. Poner en marcha conductas para hacer consciente a la persona implicada que no solo te arrepientes y pides perdón, sino que también no vas a repetir el daño. Debemos responsabilizarnos, sustituir la culpa por la responsabilidad. Interpretar los significados de las emociones y su función en la relación con los demás no siempre es una tarea fácil. La habilidad para comprenderlas está ligada a nuestra inteligencia emocional y esta se puede entrenar y desarrollar. Si necesitas ayuda para poder entender y lograr mejorar este sentimiento negativo y desadaptativo, no dudes en buscar ayuda. El Hospital Universitario de Puebla y Colapsic en este momento ofrecen el servicio de manera gratuita. Nos puedes contactar a través de los teléfonos 22 22 55 54 34
y al 2222 51 83 21. Por tu atención, gracias. Fíjate, sí.